Lince TV, Política y Noticias. Vamos a hablar de la leyenda negra española, que creo que uno de los principales focos que tiene ahora mismo es precisamente en España. Ya sabréis que la leyenda negra se originó en Italia, en la parte de Italia que pertenecía al Reino de Aragón, pero rápidamente se hicieron eco todo el bloque protestante porque se entendía a España como el brazo armado del catolicismo y especialmente por la parte protestante de los Países Bajos, en Flandes, donde también nos querían expulsar, y sobre todo nuestro enemigo tradicional, que ha sido Inglaterra, y por extensión también ha habido focos en Estados Unidos, especialmente en la guerra del 98, en la que pasaron a tomar posesión de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y por profundizar un poco en el tema de la leyenda negra, vamos a ver este artículo y las consecuencias que ha tenido en España, para después comparar cómo ven España los españoles y cómo lo ven los hispanoamericanos, porque España es un país más querido fuera que dentro, lo cual no deja de ser sorprendente. Hablar de leyenda negra está de moda. En los últimos años han aparecido numerosos libros, documentales, podcasts o vídeos que se han propuesto combatir las interpretaciones estereotipadas o denigratorias de la historia de España y su huella en América. La crueldad sin límites de los conquistadores con los pueblos indígenas o la intolerancia inquisitorial como causa del atraso científico son algunos de los tópicos que han animado una polémica cultural que ha llegado incluso a tomar visos de conflicto diplomático, como en 2019, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió al rey Felipe VI que pidiera perdón por la conquista de América. Que esto manda narices porque López Obrador desciende de cántabros, o sea que no tiene sentido que le pida explicaciones al rey. Además ya había un tratado de amistad entre España y México mucho anterior, donde ya se pidieron las disculpas pertinentes y donde ya se abrazaron de manera fraternal como países hispanos que son. Lo que pasa que algunos líderes populistas de Hispanoamérica, para desviar la atención de la corrupción endémica, suelen apelar a los españoles se robaron el oro, relato que afortunadamente no termina de calar. Y todavía hay muchos hispanoamericanos que nos perciben como otro país hispano más, como un país amigo, o directamente nos llaman madre patria. Aquí vemos también la importancia que ha tenido la Reforma Protestante para crear el relato de la leyenda negra. La expresión no remite a lo opuesto de la leyenda áurea, el título de una recopilación de biografías de santos realizada en el siglo XIII por el dominico genovés Santiago de la Vorágine. La idea de leyenda negra no sería una excepción hispánica, sino que ante cualquier discurso con pretensiones oficiales o apologéticas encontramos respuestas acusadoras o críticas, cada una con su propio contexto. Ciertamente no puede negarse que ha existido una visión negativa de la monarquía hispánica, como se desprende de numerosos textos que permiten seguir el rastro de su expansión mediterránea y atlántica. Ya en el siglo XIV, los escritores del Renacimiento italiano criticaron a los militares y comerciantes de la Corona de Aragón. De todos modos, lo que entendemos como leyenda negra es inseparable de la guerra de propaganda que se despertó a partir de dos procesos fundamentales en la génesis de la modernidad: la conquista de América y la Reforma Protestante. Todo esto hace que España sea uno de los principales focos de leyenda negra, y es curioso que sea en España donde más se escribe contra este mismo país y provoca cuestiones como que, por ejemplo, los españoles estén entre los menos dispuestos a ir a la guerra por su país, mientras que tenemos el caso del país vecino, Marruecos, donde son los que más, y es que en países más nuevos, con más población joven, y donde no tienen esta leyenda negra y no tienen esta endofobia, veamos que la gente sí que está dispuesta a defender su país en caso de que sea atacado, mientras que los españoles no defenderían a su propia patria. Y esto es curioso porque ya sabéis que tenemos disputas, tenemos conflictos territoriales con Marruecos, y los marroquíes sí que están dispuestos a luchar por su país, mientras que los españoles no. Y no sorprende porque se han escrito muchísimas cuestiones, como esta por ejemplo, donde hablan de que el fascismo es el principal problema político de España, y vemos que a pesar de que España es un país progresista, de hecho demasiado progresista, demasiado adentrado en el delirio woke, vemos que se repiten consignas como que España es un país fascista, tanto por parte de los independentistas como por parte de la izquierda. Aquí hablan de los típicos tópicos y hablan de que hay una derecha y una ultraderecha que no se distingue del franquismo, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. El franquismo está ya más que superado
y ya no queda prácticamente nada de ello, y menos después de leyes revanchistas como la Ley de Memoria Histórica o la Ley de Memoria Democrática. Si tú haces una rápida búsqueda verás que muchas veces se encuentran frases como puta España y un desprecio más que profundo a su propio país por parte de españoles, y en la tribuna de opinión Odio a lo español lo desarrollan un poco más. Albert Boadella afirmaba que en Cataluña hay 2 millones de personas que viven unidas en el odio a lo español. Esto significa que, según el padrón catalán, de los 7 millones que habitan en Cataluña, el 25% está poseído por un sentimiento profundo de intensa repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño, de que le ocurra alguna desgracia, cuando España precisamente se caracteriza por esa diversidad que incluye lo catalán, y no podríamos entender Cataluña fuera de España como tampoco podríamos entender una España sin Cataluña. Y ahora vamos a ver lo que se decía hace relativamente poco con una figura de una histórica como es el caso de Lola Flores, para que veamos el cambio tan profundo que se ha implantado dentro de la sociedad española. ¿Qué medias más bonitas tiene usted? ¿Son americanas? Pues no, señor, son de Sabadell. ¿Qué le parece a usted? Pero ¿por qué lo nuestro tiene que ser siempre lo peor? En México defienden lo suyo. Yo estuve en el Olimpia de París 6 semanas trabajando. Y cuando llegué, el señor George Brassens estaba por delante de mí. Un señor que cuando canta dice merda, merda. Y entonces me pusieron detrás de con las mismas letras. Y yo, muy diva de España, dije, señor, yo he venido aquí, pero yo soy Lola Flores, y me tienen que poner. Y me dijo, señora, usted perdone, usted está aquí en el Olimpia de París porque nosotros la hemos contratado como una figura que es usted, si no, no la traemos. Pero el señor George Brassens es francés. Irá primero y después va usted. Pero aquí en España no y aquí es al revés. Aquí no. Entonces aquí lo que yo vengo a defender ya es muy bueno. es por qué la radio va a dar un paseo por el campo y con permiso que Conchita está muy bien educada y sabe muchos idiomas. Y mi abuela no me dejó más que una pulsera farta y yo no pude aprender idioma. ¡Qué maravilla! Entonces voy, pongo la radio y... Parece que estamos en Inglaterra. Después queremos que nos den el peñón, ¿para qué? Si es igual. ¿Comprende? O sea, que en televisión no hay un programa, no para mí, ya te digo que soy para ponerme en un mar. Y ahora vamos a ver cómo los hispanoamericanos todavía sí que sienten, sí que saben apreciar las virtudes que tiene España, mientras que los propios españoles no hacen sino denostar a su país. Pero ¿de qué realidad quieres que te hable? ¿De la seguridad que existe aquí? ¿Que puedo salir en la noche si quiero sin que me pase algo, o tener miedo de que me roben, me asalten, me violen? No lo sé. De que puedes tener un estilo de vida medianamente bien, decente, que es un país que te abre muchas oportunidades siempre y cuando cumplas con todo lo establecido de la ley. O me estás hablando, es España que está sufriendo de crisis como todo el mundo, la crisis laboral, el paro nacional como en todo el mundo. O me hablas de la realidad de los migrantes que piensan de que España es el mejor país para vivir, porque lo es un buen país para vivir. Pero lamentablemente eres migrante y tienes que pagar derecho a tu vivienda, que es lógico, lo hacen hasta los nacionales. Y lamentablemente esto se rige en oferta y demanda. Todo el mundo quiere vivir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que todo el mundo quiere vivir aquí? ¿Será porque la cultura es bonita? ¿Será porque te brinda oportunidades? ¿Será porque etcétera, etcétera, un largo etcétera? Entonces, obviamente la inmobiliaria va a aumentar el precio. No vas a encontrar un país que esté considerado con índice de buena calidad de vida, índice de desarrollo humano, y que los pisos estén baratos. Eso no tiene sentido. Eso pasa en los países subdesarrollados, como en los nuestros, que los pisos son baratos porque el índice de desarrollo humano es bajo. Entonces, este país está hecho para los nacionales, no para los extranjeros. O sea, siempre lo voy a decir. Pero, acá hay un pero. Pero hay herramientas que te brinda España para que tú te puedas estabilizar, para que tú puedas hacer dinero, para que tú puedas crecer profesionalmente, para que tú puedas crecer económicamente. Es decir, si no cambias lo que haces, vas a seguir estancado. Si no cambias de estrategia, si no inviertes, si no te investigas, si no te instruyes, si no etcétera, no vas a cambiar tu situación y vas a seguir en lo mismo. Y te vas a seguir quejando. Lo único que vas a hacer es quejarte, 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 quejarte. Y como te fue en tu país, te va a ir aquí. De la misma manera, porque estás usando la misma lógica. Miren, mi país ha sido muy criticado, es todavía muy criticado
Pero aún así yo he luchado, he sido profesional, he conseguido un buen trabajo allá, he ahorrado el dinero que he querido ahorrar, he venido acá a estudiar una maestría, me lo estoy pagando yo, pero aún así he luchado, he hecho algo allá y estoy haciéndolo acá, porque estoy instruyéndome cuáles son los medios por el cual yo puedo establecerme de la manera correcta, sin tener que pasar tanta desgracia como lo pasan otras personas, porque se vienen sin un plan. No voy a ahondar en esto, porque es que esto ya depende de cada uno, creo yo. Oigan, disculpen gente, de verdad no puedo con tanta negatividad en los comentarios. Y disculpen también por mi falta de empatía. Soy ingeniera, ¿qué quieres que haga? Claro, mente de ingeniera, que es lo que le permite progresar. Y vemos como que, mientras en España los españoles denostan a España y dicen que es un país machista, patriarcal, fascista o mal país para vivir, un país que debe pedir perdón, un país del que te tienes que avergonzar, la gente de fuera sí que sabe apreciar las virtudes que este país tiene.